Bienvenidos todos al episodio número 6 del podcast Nómadas de la Conciencia. Yo soy su anfitrión Eric. Y yo, Carla. ¿Y cómo están todos? Esperamos que muy bien. Y bueno, el capítulo anterior les dijimos que íbamos a tener un tema específico. Entonces eso es lo que vamos a hablar. Aquí tenemos unas notitas porque como son 7 principios, entonces para acordarnos bien. Ujú. Eh, Bueno, hoy estamos en el Kinder, Niñas y Niños Montessori, en un espacio súper lindo, a lo mexicano, Sí, ¿verdad? ese es el espacio de nuestra amiga Nadia, compañera de clases de yoga y amiga en general. Y bueno, es un espacio súper lindo aquí en La Fortuna, en la carretera a La Catarata. Ujú. Entonces, nada, Nadia nos prestó el lugar lindísimo y muy agradecidos. Entonces, si ocupan un kinder aquí en La Fortuna, este es el lugar. Súper recomendada. Ujú. Sí. Y bueno, Carla, entonces hoy son el Kybalión y los 7 principios que se conocen como 7 principios herméticos. Ujú. Y son herméticos porque vienen de el mítico alquimista Hermes Trismegisto, que fue un egipcio. Pero ahora me explotó la cabeza porque usted encontró una info, ¿verdad? Diferente. Ajá. Sí, yo me puse a buscar un toquecito sobre el Kybalión como tal, el libro, y parece que es un libro que es relativamente nuevo, se publicó en 1908 y los autores, de hecho, nada más dice que son los 3 iniciados, no tiene un autor como Ujú. definido, entonces hay como toda una serie de teorías de quién escribió el libro y todo eso, pero nada más lo pusieron los 3 iniciados, que bueno, dentro de las escuelas místicas y todo eso, ¿verdad? Un iniciado es la persona que ha pasado por el proceso, por el fuego, básicamente, para buscar este conocimiento más esotérico. Entonces, esos 3 iniciados lo que hicieron prácticamente fue hacer como un compilado o un resumen de estos 7 principios atribuidos a Hermes Trismegisto se le conoce también como Thoth, que es el dios egipcio del conocimiento. Hermes es el dios griego de la comunicación y también se le asocia con el conocimiento. Y bueno, hay un texto muy famoso que se llaman las tablas esmeraldas o tabletas esmeraldas, que no sé si lo has... ¿No? Ok, es una loquera. Yo no lo he leído completamente, lo he escuchado como en audiolibro y así, o sea, dice como cosas muy profundas, pero que a la vez uno no entiende y supuestamente como leerlo y estudiarlo dicen que hace que la gente se vuelva loca, Esos son los que básicamente. me gustan. Ajá, Como el de Yo soy eso también, que es eso. una loquera. Ajá. Ujú, ujú. Entonces, en ese texto, las tablas esmeraldas da un montón de información y bueno, ellos como que condensaron un poco eso en 7 principios Wow. y esos son, el Kybalión entonces habla sobre esos 7 principios. Entonces comencemos con esos principios. Como son 7, vamos a ir como de ahí, como una pincelada, ¿verdad? Exacto. Comentándolos porque, pucha, son un montón de conceptos que si uno va así como más profundo, puede siempre Ah, como sí, que es son horas de infinito. horas Ujú. en cada uno y todos se relacionan al final también, entonces hablar de uno es hablar de Sí. otro y, ¿verdad? Ujú. Pero tal vez mencionemos los primeros, los 7 y después ya vamos Claro. entrando. Entonces, el primero se llama mentalismo, que dice que todo es mente y el universo es mental. Ujú. El segundo es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Creo que mucha gente lo ha escuchado ese también. El tercero es el concepto de vibración, que básicamente dice que nada está quedito, todo se mueve, todo vibra. Luego el cuarto, polaridad, ese lo hemos hablado varias veces en los capítulos, ¿verdad? Sí, El pasado que hablábamos de, de la luz y la sombra. ajá, Ujú. esa polaridad, que todo es doble, todo es dual, ¿verdad? Y como un elemento, es el mismo continuo, pero dos extremos de lo mismo. Ujú. Después el ritmo es el número 5, Ajá. que es que todo fluye y fluye de nuevo y lleva un ritmo, ¿verdad? Como un péndulo. Entonces va de aquí para acá, de aquí para acá, como algo como cíclico también.
Ujú. El número 6 es causa y efecto. Entonces eso es como el karma básicamente. Y el número 7 es el de el principio de género o generación, ¿verdad? Que habla sobre cómo la generación tiene un principio que normalmente se dice masculino femenino, pero se puede también ver como activo pasivo, Yin y yin y Yang, yang, Shiva Shakti. Ujú. exactamente. Entonces, bueno, esos son los 7 principios que básicamente lo que hacen es como resumir un poco ciertas leyes, entre comillas, como de la existencia Leyes del universo, del universo, prácticamente. y el entendimiento de ellas puede llevar una vida más mágica y más, y con menos sufrimiento también, y como Claro, más, con más libertad, ¿verdad? más liviana, Exacto. más liviana, como entenderlo y como siempre hacemos, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Entenderlo, integrarlo, aceptarlo y, y listo. Sí, y después Sí, dejarlo ir. y dejarlo ir, soltarlo, sí. Sí, Ok, entonces entonces, comenzamos con el mentalismo. ujú, Todo es mente, el universo es mental. Y aquí, bueno, hay una palabra ahí que me hace mucho sentido, que es el maya o la ilusión, que lo vemos mucho en, bueno, en la filosofía del yoga y es más como del hinduismo también. ajá, Pero bueno, este concepto dice que todo es una ilusión, vivimos en una ilusión. Y a mí esto me recuerda como esa película, ¿verdad? El Matrix, ajá, en donde todo está como en una simulación. ujú, Uy, qué loco. Y hoy me acabo de acordar de que a veces, bueno, me ha pasado como 2 veces en mi vida, ujú, que una vez iba yo como en un carro, como que estaba en una presa y el carro estaba detenido y llegó iba corriendo como un muchacho, como haciendo ejercicio. ajá. Y en eso nada más como que iba corriendo y como que de un pronto a otro hizo como desapareció y apareció en otro lugar corriendo. ¿Qué? Como, sí. Y yo dije, estoy loca. ¿Verdad? No, no, eso no pasó. Pero yo dije, pero qué raro, o sea, sí lo vi y él Ajá. no me estaba moviendo, nada más fue como, entonces me decía alguien, ah, sí, eso es como la falla de la Matrix, como Un esas glitch, películas, ajá, sí, sí, que tienen una falla ahí el sistema y uno se da cuenta. Pero claro. bueno, eso es lo que dice que todo lo que vivimos es una ilusión, que esto no es real. De hecho, me pasó otra cosa que en sueños, ¿verdad? Había estado compartiendo con una canalización con un ser de luz ahí, con un maestro de yogi, que eso es una historia para después. Ujú. Pero la cosa es que y conecté con un ser ahí que se llamaba Samael. Ok. Sí, sí, ¿sabe quiénes los ha Lo he escuchado? escuchado. Como los 9 seres de luz. Y la cosa es que en la noche me fui a dormir, después de esa canalización me fui a dormir y no sé qué, y me soñé que estaba con Samael. Y al final del sueño me dice, ahora sí, Carla, vamos a dormir. Y yo, ok, ¿y qué hago? Nada más acuéstese, cierre los ojos, y donde hice así, cerré los ojos, me desperté me desperté de Qué la loco, cama. ajá. Y yo dije, es que sí, o sea, vivimos como en una ilusión, ¿verdad? Sí, y lo que hablábamos un poquito el capítulo pasado también de cómo uno sabe cuál es la verdadera realidad, ¿verdad? Hasta dónde, digamos, hasta dónde el sueño es el sueño, o había un dicho de un filósofo chino que decía como que tuve un sueño que era una mariposa volando por los campos, y cuando me desperté, ahora no estoy seguro si soy un hombre que soñó que era mariposa o soy una mariposa que está soñando que es un hombre. Claro, como Entonces, es como esa parte todo es subjetivo, ¿verdad? Y eso habla de este principio de mentalismo, que todo es mente. Primero habla sobre el todo en general, como todo es todo, ¿verdad? No hay una separación, sino que es este concepto que todo, absolutamente todo está incluido. Entonces eso incluye el ser, el individuo, como lo externo. No hay una separación ahí, sino que todo es todo, básicamente, y ese todo es mental. Y eso lo podemos ver hasta aterrizarlo un toque y algo más concreto, científico,
normal, entre comillas, ¿verdad? Más de este mundo, eh, como el estudio de la física, por ejemplo, ¿verdad? La metafísica también. Sí, O la y física la cuántica. física Ujú, cuántica ujú. y cómo desde que se ha estudiado y desde que se está elaborando la teoría de la física cuántica, está esto que se llama, ellos lo ven como un problema, pero el problema del observador, Ajá. ¿verdad? Y es que básicamente para que esta física funcione y estas leyes funcionen, se necesita, o sea, básicamente lo que dice es que todo está en ese estado de superposición cuántica, que las cosas son y no son al mismo tiempo, o son una cosa y son otra al mismo tiempo, hasta que haya un observador que colapse las probabilidades a lo que ya es en ese momento, ¿verdad? Y entonces ese observador es lo que para mí este mentalismo dice, o Claro. sea, se necesita una conciencia que observe y aún así, yo he escuchado también como muchas, a mí, porque ese tema me gusta mucho, Mm, muchas charlas y así que tratan como de separar eso y decir, no, no, o sea, eso no es a lo que se refiere, no es de la conciencia, no tiene nada que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver, porque lo que nada más se dice es que ocupa a alguien que lo mida, digamos, entonces que los instrumentos, ya con solo los instrumentos, ese es el observador y como que no es un problema de conciencia. mm. Pero realmente no, porque digamos, si yo tengo una máquina que mide un resultado de algo que está en esa superposición o lo que sea, ese resultado sigue estando en superposición. Ujú. O sea, si es una máquina que mide si algo es rojo o azul, hasta que yo interprete los resultados de la máquina, se va a saber. La máquina por sí sola no va a saber, aunque ya haya hecho la medición. Sí, Nadie va a saber hasta claro. que alguien, una Tome conciencia, conciencia. lo Ujú. revise. Sí, eso es también como ese experimento de que hay partículas, ¿verdad? Que si uno las ve, ¿cómo es? No se mueven y si uno no las ve, se mueven. O al revés, que si uno, Sí, exacto. ajá, se mueven y aparecen en otro lado, como que Ajá, se teletransportan. sí. Ajá. Como les Ujú, digo, los electrones, es que uno como en el cole le enseñaron que los ujú. electrones eran como un planetita dándole vuelta al átomo, pero realmente es más como una nube de probabilidades y nada más hasta que se observa uno sabe en dónde estaba el electrón, pero mientras no se observe nada más puede estar en cualquier lado y eso genera ese campo magnético y eso es una loquera chidísima, Sí, sí, pero, sí. Sí. ¿verdad? Pero bueno, ese principio de mentalismo entonces lo que indica es que en la realidad, en la fábrica de la realidad hay un elemento de conciencia o de mente, que no es la mente humana, no es esta mente ahorita, ¿verdad? Que lo hemos hablado, es la mente más allá de, o sea, transpersonal, Ujú. transhumano, trans todo, es esta mente, esta conciencia nada más, que en budismo también, ¿verdad? Se habla de la conciencia búdica o la naturaleza de la mente, el Dharmadhatu o todos estos Ujú. nombres que son básicamente la conciencia universal, la conciencia plena, clara, que nada más observa, Exacto, ¿verdad? exacto. Ujú. Y que ocurre también en todos los planos, ¿verdad? El físico, el mental y el espiritual también. Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, Ok, pasemos al siguiente porque igual nos va sí. a dar, sino como... Ok, el de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Em, yo aquí, bueno, es como también, ¿verdad? Se relacionan todos los planos, físico, mental, emocional, pero a mí me preguntan mucho, es como, ¿qué hago? De hecho, hoy tuve una pregunta en una sesión. Es que yo quiero una relación estable, o yo quiero una pareja, o yo quiero, y yo le decía, bueno, para usted poder hacer eso y proyectarse a los demás, tiene primero que trabajarse usted misma para ya Ajá, luego compartirlo con alguien, claro. ¿verdad? Entonces es lo mismo, como es adentro, es afuera. Ujú, Como es adentro y como yo estoy trabajada, así me voy a proyectar hacia los demás y también voy a recibir eso mismo de los demás, ¿verdad? Igual el cuerpo físico. O sea, si yo lo alimento, lo cuido, ¿verdad? Así, así se va a proyectar hacia afuera. ajá. Así me voy, no sé, a ver, me voy a sentir, me voy Así a interactúo observar. con el mundo y así el mundo Exacto, interactúa conmigo, básicamente. básicamente. Sí, Ujú. eso totalmente cierto. Y eso es como
como aterrizarlo mucho a lo práctico, ¿verdad? Eso es un Ujú. gran enfoque, porque también eso se puede quedar mucho en lo filosófico, ¿verdad? Que también, de nuevo, habla sobre, por ejemplo, la naturaleza fractal de la realidad. Entonces, de cómo desde lo más pequeño hasta lo más grande sigue ciertas geometrías, ¿verdad? Lo que se llama geometría Claro. sagrada y espirales y todo esto. Ujú. Entonces, no sé si has visto esas imágenes que son como unos rayos X o no sé si rayos X o algo de un Ajá, ajá. pulmón que se ven como Sí, todas las cosillas, parece como ramitas y después se ve los los árboles. árboles. Ajá, Claro, el microuniverso, ajá, ¿verdad? A nivel y el macrouniverso. exacto. Ujú, Entonces, con lo mismo, lo micro y lo macro siguen esos mismos principios, ujú. esas mismas Esos mismos geometrías, patrones. eh, Ujú. que en parte es como también de este principio es que la gente puede aprender a eh, definir ciertas cosas, por ejemplo, como lo de leer las palmas de las manos. Ujú. Eso, a lo que tengo entendido, se rige o se basa en este mismo principio. Como todo está tanto afuera, en lo macro, como adentro, como en lo pequeño, en lo grande, todo, entonces desde aquí yo puedo ver este, Claro, información sobre mi vida, sobre claro. muchísimas cosas. De, y es como la reflexología, ¿verdad? Ujú. Que en el pie, todo el pie tiene sus puntos en donde cada uno se relaciona con un órgano, por ejemplo, Ajá, o con un sistema. Igual cuando hacemos constelaciones, ¿verdad? Familiares. ajá, Uno trabaja a nivel individual, pero eso se refleja en todo el sistema familiar, ajá. generaciones atrás y generaciones futuras. Sí, Entonces es lo mismo, y eso hasta ahorita me doy cuenta, ¿verdad? Es como todo sí, tiene un principio al final. claro. Y no sé, es súper loco, sí, porque uno lo comienza a ver también cuando uno empieza a hacer ese trabajo, uno empieza a ver que si yo trabajo mis relaciones internas, Ujú. las relaciones externas van a cambiar. Y no es porque yo las cambio afuera, nada más es que mi dinámica interna cambia y de pronto se refleja igualmente afuera. Claro, porque nos podemos devolver a lo del mentalismo, porque todo está en la mente. Entonces uno se trabaja, como es arriba es afuera, pero entonces se empieza a proyectar todo su universo, que es lo que habla también Nisargadatta en el libro Yo Soy Eso, es como que el mae dice, yo tengo mi mundo y yo veo mi mundo como yo lo veo, pero usted no puede ver mi mundo, usted ve su mundo. Ajá, Y entonces coexistimos en un mundo grande donde su perspectiva tiene usted tiene su mundo, yo el mío, y ahí, qué loco, sí, sí. sí, Sí, entonces es eso básicamente. el otro día me pasó una vara súper loca, eh, me- como antitos de despertarme también, como un medio sueño. A veces tengo muchas experiencias así como Mm, antitos de claro. despertarme. Y de hecho se me olvidó contarle a Mariana, pero como que ya estaba a punto de despertarme y de pronto nada más tuve como esta sensación de estar experimentando la vida como desde la perspectiva de Mariana. Em, Wow. pero entonces no sé cómo explicarlo, nada más era como que, o sea, como que el mundo tenía como un tintecito de otro color, era como un sabor diferente de algo muy parecido. No sé cómo explicarlo, pero fue Mm, una experiencia súper loca y, y de pronto, no sé, me ayudó como a entender sin palabras, no claro. sé cómo ponerlo en palabras, pero me ayudó como a entender también un poco la perspectiva de ella con ciertas cosas. Y, y nada, o sea, Wow. es eso como ese principio, es igual, ese mentalismo, eso que vos estás Ujú. diciendo de Nisargadatta también, de cada uno tiene su mundo, su interpretación, todos, y aún así, eso es como, no es la realidad tampoco, la realidad es lo que está fuera de todas estas interpretaciones, ¿verdad? Que al final es una ilusión, porque es una ilusión propia. Exacto, Es que nosotros no sí, conocemos conscientemente más allá de la ilusión. ¿no? No hay forma, No hay porque forma. también es lo que el cerebro interpreta con respecto a los sentidos y, o sea, viene filtrado por Ujú. mil maneras distintas. Qué loco. Es como este libro de Siddhartha Gautama. Ajá, Ujú. el de Hermann Hesse. Ajá, que, bueno, decía que Gautama, como asceta, ¿verdad? Meditaba tanto que luego se ponía en los ojos de un águila, por ejemplo.
Y entonces pueden hacer eso, como que cerrar los ojos, meditar y ver a través del ojo de un águila que va. A mí me pasó una vez en meditación hace mucho que me metí a un curso de meditación donde pasé meditando todo el día y ya usted, ya al final está vuelto, ¿verdad? Sí. Loco, muy fractal, diría. Ajá. Y vi, digamos, en esa meditación donde iba por mi casa, era en mi casa en San José, ese curso, que vi, bueno, esta vara es muy loca, pero yo era un tiburón y Ajá. iba nadando en el aire, ¿verdad? Por mi casa, viendo todos los muebles. O sea, yo estaba, digamos, sentada aquí y yo era un tiburón que iba viendo Ajá. los muebles ahí como por todo lado. Y yo dije, ¿qué? ¿Verdad? Es como, Sí, de pero, sí, ajá. no tiene explicación porque nuestro cerebro, nuestra mente es muy limitada, pero... Ajá. Sí, y algo que también he aprendido es que, y lo estábamos hablando el otro día, lo estaba hablando el otro día con Mariana también, y creo que con usted, o no me acuerdo con quién. Bueno, cuando uno tiene esas experiencias y a veces con los sueños y todo, ¿verdad? Como que estos mensajes o estos símbolos o todas estas cosas de pronto tienen que pasarse o transformarse a algo que nosotros entendemos personalmente, ¿verdad? Entonces yo puedo tener, por eso cuando la gente sueña con personas, yo le digo, no pongan atención tanto a la persona en sí, Ujú, sino lo que simboliza a esa persona. Trate de claro. buscar qué significa internamente, Ah, sí, sí lo habíamos hablado, ¿verdad? porque de hecho hay como una teoría o dicen que cuando uno se va a morir llega alguien a llevárselo, por ejemplo, Ajá, que mi ajá, abuelo decía, sí, vi a su abuelita que vino por mí y entonces ya estoy listo. ajá. Pero como esa película de donde salía este man Robin Williams, bueno, Sí, pero ¿cuál? no, que era como un sueño, que era todo se desarrollaba como en una pintura. Oh, qué Esa buena buena esa es esa peli, peli, sí. ¿verdad? ¿Cómo se ¿Cómo llamaba? se llama? Bueno, ahí Bueno, después la sí, buscamos, sí. pero él, ajá, cuando iba a Que se le morir, muere la familia o algo ajá, así. Ajá. y que le aparece como, sí, la hija o Ujú. así, que sí, entonces, como algo así, yo me Sí, imagino. Ujú, exacto. Y ahora trayéndolo como a esa experiencia que vos estás contando, y en general me parece que cuando uno empieza a meditar y tiene esas experiencias voladas o muy locas o muy místicas, se traducen, o sea, nuestra conciencia trata de interpretarla dentro de lo que conoce. Entonces, ajá, usted dice, de pronto sentí como si fuera un tiburón que nadaba por ahí. ajá, No fue que literalmente, o tal vez sí, después como que la mente le da forma y era un tiburón, pero realmente la experiencia es otra cosa eso, fuera sí. de todos esos Ujú, conceptos. Nada más que para poder internalizarla y ujú. entenderla, la buscamos a moldar a... Como lo de la sesión de las vidas pasadas, que yo Ujú, decía, ¿por qué teniendo yo casi 40 años solo me sale gente con la que estoy ahorita viviendo? Y no de hace un montón de allá de San José, no, solo ajá, gente aquí de San Carlos. Claro, ¿por qué? Porque la mente interpreta a esas almas o ese escenario que me formo ajá, con algo conocido. O exacto. sea, Esas hay que dinámicas. alimentar a la mente porque si no, usted no puede. Hay una frase que dice que usted no puede inventar nada. O sea, usted no puede imaginar, soñar, hacer algo que no haya visto antes, que no haya Ajá. experimentado antes. Sí, el de Entonces, imagínese un color que nunca imaginabas, como es es imposible. imposible. Ajá, O imagínese un extraterrestre ahí. Usted arma el extraterrestre con cosas que ya usted conoce, que le ajá, hacen tentáculos, que le hacen cabeza, que le hacen ojos, que le ajá, hacen... Porque usted no puede inventar nada exacto. que no haya visto. Sí, Ujú, a menos que ya sea como algo que trascienda, ¿verdad? Pero igual así hay que traerlo, que es, bueno, eso es también algo que no hemos hablado como de las experiencias paranormales y lo que hemos ujú. hablado también de como los extraterrestres o seres interdimensionales y Su todas esas. tema Mi favorito. tema favorito, que nunca he Sí. tenido experiencias, pero me Ujú, encanta. Pero a como yo los he empezado a percibir también, porque, digamos, dentro del budismo, muchas meditaciones y uno escucha dentro de las enseñanzas y todo, habla sobre cómo, por ejemplo, muchos maestros en estado meditativo van y visitan a los budas, a los grandes maestros, al reino de Amitabha, al reino de no sé qué, no sé qué. ay, como un Y, avatar, como y la leyenda de entonces, Aang. sí, como que se proyectan. Mm, Y eso es, digo, un tipo de, o sea, por qué no puede ser algo como
Sí, como una proyección, ¿verdad? ¿Cómo es que se Sí. llama eso de? Em, holograma, como... Sí, pero no, esto de como de los sueños, como un sueño lúcido que uno puede, proyección astral. Ah, sí, sí. Para mí Ujú. es eso. Ah, sí. Y también igual cuando uno recibe visitas de un maestro o de alguna otra conciencia, ¿verdad? Eh, Tal vez se pueda interpretar dentro del filtro de uno. Si yo lo que conozco son alienígenas y solo he criado como con esa visión, tal vez yo lo interprete de esa manera. Pero, por ejemplo, un monje budista del Tíbet que ha crecido viendo todas estas imágenes y tiene toda esta formación, de pronto dice, no, o sea, lo que yo vi fue este Claro. maestro, este Buda, y tenía la piel azul y tenía o la piel verde y tenía estas ropas y no sé qué, pero otra persona lo puede interpretar como, no, es que tenía la piel azul y era un Ajá. traje espacial y no sé qué, Eso ¿verdad? fue como, bueno, no sé si ya hablamos de esto, pero con Sune. Sune es una amiga, bueno, una amiga ya, pero que vino aquí a hacer varias sesiones de vidas pasadas y comentando entre los que hicimos sesiones de vidas pasadas, algunos se imaginaban que sus guías eran aliens o Ajá. extraterrestres. Ujú. De hecho, yo vi uno que para mí era todo vacilón porque ha visto Monster Inc. Ajá. Entonces Ah, el sí, usted nos jefe, contó, sí, sí, el cierto. jefe de ahí, que es como un cangrejo que Ajá, tiene varias patas, bueno, ese me salió. ajá, Entonces obviamente tiene que ser algo que uno ya vio o exacto. conoció. Así se interpreta, pero Ujú. puede haber sido como un ser intergaláctico ahí o de Claro. otra dimensión, porque también no necesariamente es de otro planeta, Ujú, sino de otra dimensión, ujú. otro plano de existencia y nada más lo Sí, interpretamos a lo que claro. conocemos. Por ejemplo, sí, Diani, que me decía que ella vio un montón y que el que reconoció fue a Jesús. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y que después no, era otro ahí todo raro y no sé qué. Y yo, bueno, sí, es que es eso. Pero bueno, Sí, sí, es todo un tema igual, sí, podríamos hablar horas de eso. horas de Yo creo horas. que de hecho no nos va a dar chance de cubrir los 7, No, pero pero ahí le vamos a ir llegando poco a sí, poco, sí, no sí, importa. de fijo. Ya soltemos eso. Ajá, exacto. Sí, sí, ok. Sí, correspondencia, bueno, eso desde como es arriba abajo, esta parte Ujú. fractal, todo esto. Vibración, el tercero, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Eso, por más que la gente es como lo deseche, pero realmente es así, o sea, es una realidad hasta científica que no hay Sí, nada que esté ya está comprobado. quedito. Sí, decir, esta taza que está aquí, Bien sólida, bueno, ajá. ajá, Bueno, es que se dice que nosotros estamos compuestos de átomos, ujú, ¿verdad? Y el átomo tiene sus partículas subatómicas. subatómicas, pero el átomo es 0,00001% materia sólida Ujú, y como el 0,99999999 es espacio espacio, cero. ajá, Entonces, eso quiere decir que si uno está compuesto, solo lo que ve es el 0,00001 y que entonces nosotros así, o sea, seguro el campo del espacio cero es todo eso que resta, el ajá, 99,999, ¿verdad? Y eso se convierte como en energía, ¿verdad? Y en sí. vibración. Y entonces esta taza está inmóvil, pero todo el campo, digamos, de ella está en vibración. Sí, igual está inmóvil por nuestra percepción limitada nada más, porque eso sí tiene una vibración y es, por ejemplo, hay casos documentados y como muy chivas de resonancia, ¿verdad? De cómo Ujú. ciertas cosas que vibran en frecuencias similares de pronto se amplifican y hay un caso muy, muy famoso de un puente, no sé, no me acuerdo si era en Estados Unidos, que era un puente nuevo y que en la marcha de inauguración se hizo una marcha y los soldados, el ritmo que llevaban pisoteando, estaba en resonancia con la estructura del puente y eso empezó a hacer que el puente vibrara y se moviera como si fuera un terremoto y el puente colapsó por las personas nada más estar caminando. Y eso es básicamente eso, o sea, es algo pequeñito, pero si está en la misma frecuencia, empieza a resonar porque todo tiene una frecuencia de Todo. vibración. Y eso es algo que yo trabajo mucho con los baños de sonido, con los gongs, ¿verdad? Ya estamos vibrando, introducimos un poco más de vibración y entonces lo que se busca dentro de esta terapia es que esa vibración
haga resonancia con el cuerpo, Ujú. frecuencias específicas. Yo no me pongo a controlar cuáles frecuencias, yo no trato, porque no me parece que sea, por lo menos no es mi abordaje, sino yo les tiro una pared de sonido, básicamente, y el cuerpo de cada quien resuena y saca lo que necesita, Claro. de acuerdo a la vibración de cada cuerpo, de cada órgano y de cada grupo, ¿verdad? Que Ujú. lo habíamos hablado también. Los grupos después, todas las personas ahí, entonces juntitas van a tener cierta vibración que va a resonar o no con diferentes frecuencias. Y igual cuando uno pasa un cuenco, ¿verdad? Y resuena el cuenco, bueno, suena el cuenco en el cuerpo, ni siquiera está tocando el cuerpo, pero entonces el cuenco puede que suene diferente Ujú. cuando uno lo va pasando por la persona. Y entonces en unos se hace más graves, otros más agudos, en otros en otro lugar. Entonces ya uno sabe ahí como que el cuenco va resonando con las ciertas partes del cuerpo. No nada bueno ni malo, nada más es Ujú. diferente, ¿verdad? Pero todo es vibración. Todo es vibración y eso, o sea, se expande tanto, ¿verdad? Porque entonces, si todo es vibración, también todo tiene energía. Si hay como algo eléctrico, por ejemplo, nosotros tenemos como un sistema eléctrico, ¿verdad? Dentro de Ujú, nuestro cerebro y todo. ujú, Entonces, eso implica también que hay un campo magnético. ajá. Un campo magnético, entonces, por más tenue que sea, tal vez no es suficiente para atraer y pegarse metales, pero a nivel de conciencia puede ser un campo magnético que atraiga o repela situaciones o personas, ¿verdad? También, o sea, Ujú. todo, como que todo está conectado de esta manera Oiga, y se vino empezó el el aguacero. aguacero. De hecho, ay, iba a decir algo y se vino el aguacero. El... No, se me olvidó, se me fue. Ahorita me acuerdo. Ujú. Bueno, sí, estábamos hablando de eso, de la vibración, la frecuencia, o sea, de cómo todo tiene esta vibración. Y a lo que iba a decir es que mucha gente entonces lo rechaza cuando la gente dice como atraer o rechazar ciertas cosas, ¿verdad? Que la vibra y que cuando uno tiene que vibrar de cierta manera o así. Y siento que sí, a veces la gente es como muy irresponsable, entre comillas, con el uso de esos términos, porque Sí, suena muy como, discriminatorio, algo no, así, no sí, sé. y hasta como, no sé, como Ve, es muy, un se lo juicio. dejan, ajá. Y no se trata sobre como, es que vibra alto, amigo, nada más, ¿verdad? Es como esa mentalidad a mí no me parece como, porque no se trata de eso, sino es nada más de entender que hay esta vibración y se trata también de uno poder controlarla, pero a nivel emocional, o sea, si yo estoy en un estado emocional súper angustiado o de mucho miedo o de mucho enojo, eso va a emitir que, o sea, va a hacer que mi cuerpo se mueva, mis órganos, todo se mueva de cierta manera y si va a tener una vibración diferente. No sé si es más alta o más baja, Eso, ¿verdad? pero es Pero es diferente. diferente y eso en, como consecuencia va a atraer o resonar con ciertas cosas que estén similar en esa vibración. Si yo Ujú. cambio y me trabajo y puedo como no operar desde ahí, entonces ya mi vibración va a ser diferente, o sea, ya mi cuerpo va a moverse de manera diferente Claro. y eso va a resonar con cosas diferentes. Y yo sé que Ujú. suena muy loco y muy como en el aire, pero o sea, viéndolo científicamente, como esos principios de sonido, de resonancia y así, así es, o Ujú. sea, Ujú. Ya me acordé de lo que le iba a decir, que el corazón ujú, tiene un campo magnético más, como unas 5 veces más grande que el cerebro, incluso. ujú. Entonces, y tiene neurotransmisores Ajá, eso sí, el corazón, ajá, entonces es como más poderoso incluso que el cerebro, ¿verdad? sí, Ujú. Em, y sí, o sea, eso, un día estaba dando un taller de los que doy, ¿verdad? Y una muchacha llegó y me preguntó, Carla, es que vieras que yo me siento como un poco mal porque hay una persona que le siento una energía muy densa y está vibrando como muy abajo y no sé qué. Y entonces quiero como apartarme un poco. Y yo le decía,
vea, usted está en su proceso, Ujú. pero esa persona está en su proceso y esa persona está tal vez pasando ese proceso, pero no es que está vibrando bajo y que está ahí como súper, sino que nada más está sacando y está soltando y está ahí en ese proceso. Y eso va a pasar, ¿verdad? Porque nada es permanente, uno no Exacto, está hundido ahí en exacto. 24 horas, de hecho no, Ajá, se dice que las emociones solo duran unos 5 minutos y que usted, por ejemplo, una persona en depresión, sí, digamos, es completamente válido, pero durante el día tiene picos. ajá, No es como que pasa en un hueco todo el día, sino que tiene como diferentes picos en donde baja, ajá. sube, baja. Tal vez se queda en la parte neutral, tal vez no siente tristeza o no siente ansiedad, pero a veces, no sé, algo le da risa y a veces, pero así, son como microsegundos Claro. en donde pasa como en ese Ajá. vibra alto, vibra bajo, vibra alto, o diferente. Sí, porque es también la impermanencia, ¿verdad? Que todo está cambiando y eso ahorita después lo vamos a ver también. Pero primero parte de esa vibración y es ese constante movimiento, a pesar de que pueda tener sus ciclos o sus frecuencias, no es algo que es completamente predecible porque hay tantas cosas haciendo al mismo tiempo que sí, va a haber una fluctuación, va a haber como cosas que no podemos em, predecir de cierta manera, Ujú. pero entonces eso implica que sí, los estados emocionales van a cambiar, las emociones van a cambiar, mis pensamientos van a cambiar y uno cree que está ido en un pensamiento por horas, pero realmente no, o sea, el tren de pensamiento es súper corto y uno Son sigue y fugaces. sigue y sigue y sigue y cuando se dio cuenta lleva toda una línea de pensamiento, pero son cortitos Sí, realmente. sí. Entonces, sí, es eso, como que no. mm, ¿Cuál era el principio así de Vibración. vibración? Sí. Como que todo es vibración y no es bueno ni malo, solo es como todo, ¿verdad? Ajá. Solo es verlo con esos ojos de neutralidad y sin juicio de que no es malo ni bueno, sino que solo es y punto. Sí, Ujú. exactamente. Ahora, eso no quiere decir como que uno tenga que quedarse en situaciones o con personas que hacen Sí, daño, ¿verdad? Y todo eso, pero también a veces no es juzgar tanto a las personas si están pasando por algo que puede ser temporal. Eh, el otro día estaba leyendo también como un post de una página de Instagram que me gusta mucho, que es un mae como que publica, el mae es budista también y publica como sueños y conversaciones que él tiene con los maestros en sus sueños y no sé qué. Y a veces hace preguntas de amigos de él. Digamos, si alguien le pregunta algo, él dice, no sé, pero voy a preguntarle a los maestros en el sueño y entonces él publica lo que pregunta y así. ay, qué loco, qué chido. Ajá. Entonces estaba diciendo que había un amigo de él que estaba diciendo, me siento demasiado como no contento con mi vida. Tiene una esposa, tiene una hija. Y que el más decía como, no siento que esto, o sea, que esta sea mi felicidad y estoy, o sea, como pensando si será buena idea como irme, dejar a mi esposa y mi hija y nada más buscar, o sea, hacer una vida distinta. Y eso puede interpretarse también como que está vibrando diferente, como que uno no sabe, ¿verdad? La situación cómo la va a interpretar, quién está diciendo que está vibrando más alto, más bajo, no se trata de eso, pero también al final es nada más entender como esas diferencias que hay entre cada persona lo que va haciendo y también que algo no sea de nuestro agrado no significa que tenemos que rechazarlo, más Es bien que es lo sí, opuesto. es que yo digo que ahora también estamos en la época del falso positivismo, ¿verdad? Total. En donde todos es como, ay no, si usted está vibrando tan bajo, entonces yo no, porque después Chao. me contagio de esa Ajá. energía. Y eso es hasta evadirlo, ¿verdad? Porque usted se presiona y el mundo lo presiona a siempre estar bien. Y Totalmente. está bien no estar bien. Ajá. Ajá. Y toda esta hora de la gente de Love and Light, ¿verdad? También, que siempre es como solo only positive vibes, ¿verdad? Y es como, ok, no, uno no puede andar Es por la vida mentira, solo es irreal. esperando vibras positivas, Sí, porque la vida no es así. no es así. Y si usted está rechazando todo eso y una persona, ay, no, es que me está triggereando su mala vibra, Ajá.
póngase atención qué es lo que le está moviendo a usted y Eso. trabájelo, porque al final se trata de ¿Por eso. qué le hace ruido esto? ¿Qué es Ajá. lo que está evitando? ¿Qué es lo que no está viendo también? O está Exactamente. rechazando de usted misma. Es una Ajá. sombra. Es una sombra, Es exactamente. una sombra, exacto. Sí, sí, sí. Pero Igual sí. con todo esto de la abundancia. Yo antes me sentía súper, no sé, como extraña cuando yo tenía un curso ahí, llevaba un curso de la abundancia, y cuando a veces yo me sentía, qué sé yo, con miedo y que no sé, no me alcanzaba el dinero, o que, bueno, nunca no es que me alcanzó, que no me alcanzó, pero tenía ese miedo. Ujú. Y entonces ese curso era así, usted piensa en abundancia, y si usted está teniendo miedo es porque vibra en escasez. Yo decía, qué madre, ahora estoy vibrando en Vibrando en escasez. escasez. Hasta que al final yo dije, es que es irreal vibrar siempre en abundancia. Es Ujú. irreal, es picos. Igual volvemos a lo mismo, picos. Que de Exactamente. hecho eso también es la polaridad, que es el otro Eso es a lo que principio. vamos, sí, el otro principio, polaridad, lo hemos hablado, o sea, todo está dentro de esa dualidad, todo tiene dos polos o un par de opuestos, los que son semejantes, pero a la vez no, o sea, hay opuestos, contradicciones que a la vez son iguales y por más paradójico que suene, como que hay maneras de resolver Sí. esas paradojas, ¿verdad? De hecho, aquí algo que dice que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferentes en grado. Y ya me recordé de cuando leí este libro. Bueno, hay varias versiones que explican en realidad los principios, Ajá. porque no es como que lo explicaron, sino que el principio es como todo es arriba es abajo, como es arriba es abajo y punto. Ajá. Pero Hay como un comentario, hay digamos. como un comentario. Ajá. Y esto de que los opuestos son idénticos por naturaleza, pero diferentes en grado, me acuerdo que había un ejemplo que decía, el amor y el odio son lo mismo, pero uno está en diferente grado y el otro en el otro extremo. Ajá. La envidia y la admiración, admiración, exactamente. es uno en un lado y el otro en el otro. Ajá. Y interesante porque no dice uno está más alto, vibrando más alto y el otro más bajo. No, es en diferente grado. Ajá. Es como, y diferente grado es como sin juicio, Exacto. es diferente. Sí, Ujú. es nada más como si, o sea, es un sabor diferente, es una característica diferente, nada más. Es como otro parámetro de esta energía y es como, ok, puede estar en esta dirección o puede estar en esta dirección, eso es todo. Es como, Y todo en el medio. exacto, es como las emociones. Hay 4 emociones principales: miedo, tristeza, alegría y enojo. Y todas tienen su polaridad, su grado diferente. Entonces, por ejemplo, yo le digo, todas tienen su lado luz y sombra. Ajá. ¿Cuál es la sombra del enojo? De ahí, violencia, obviamente, y que usted se vuelva loco y haga un desmadre. Ajá. Pero la luz de eso, del enojo, es poner límites. Ajá. Y eso es plantarse y así. No es como que usted necesita el enojo, sino que necesita que esa emoción tenga un grado diferente para usted poder poner límites. Sí, que le muestre algo, Ujú. donde usted siente que algo ha sido irrespetado, básicamente. Exacto. Ahora, a eso yo le agregaría, porque también, de nuevo, requiere muchísima como, no sé si audacia, perspicacia o como mucho cuidado, ¿verdad? Porque también entonces es muy fácil justificarse y entonces la gente pasa enojada y es como, no, es que todo el mundo está irrespetando mis límites y tienen que hacer las cosas como yo y yo estoy poniendo límites a rejo y parejo a todo el mundo y lo que estoy creando es este mundo absolutamente cuadrado, lleno de reglas y cosas que no son reales, ¿verdad? Entonces Ujú. también es la parte de introspección de ver, ok, esto me enoja, ¿por qué me enoja? Es algo que yo, o sea, es algo que yo puedo tener más flexibilidad, es algo que realmente importa o es algo no negociable o es algo Ujú. que atenta contra mi seguridad física o, Sí, ¿verdad? O y la sea, manera en la que usted lo gestiona es cuando ahí se ve el trabajo donde usted lo ha hecho, ¿verdad? Porque el decir, no, yo soy así y aquí todo el mundo me está irrespetando y entonces yo me enojo con todo el mundo, eso no es vivir o poner límites de una forma consciente. Si usted le pone conciencia a cualquier cosa,
lo va a gestionar mejor y va a verlo, porque eso también es un estilo de evasión. Claro. Pero sí, por ejemplo, la tristeza, ¿cuál es la sombra o el grado ahí como diferente o menos, ¿verdad? El lado ahí como que se dice como Sí, es que nada más es un es opuesto. polaridad o Ajá. el opuesto. Sí, la tristeza, que la depresión, ¿verdad? Ujú. Pero el otro lado es vaya hacia adentro. ¿Por qué me siento triste? ¿Qué es lo que tengo para trabajarlo? ¿Qué es saber hacia adentro? Ujú. ¿Verdad? La alegría, por ejemplo, es el opuesto de la alegría, que alegría, ¿verdad? Es como la felicidad y esto, es estar viendo hacia afuera y no ver hacia adentro. Es como el falso positivismo también, Ajá. es como evadir eso. Sí. Y me falta el miedo. Creo que el miedo es, bueno, el opuesto es que limita, ¿verdad? Que Ujú. paraliza. Pero el otro opuesto es como precaución. Ujú. Como si no existiera el miedo, no existiríamos como humanidad, yo creo, ¿verdad? Exacto. Sí, Entonces, la autopreservación y todas estas cosas, eso. ¿verdad? O sea, no son malas por sí solas, pero tienen su aspecto, uno de un lado, otro del otro, dentro de esta misma, como espectro de la Ujú, emoción. ujú, Y sí, en budismo es un toque diferente porque se habla, bueno, no se trabaja tanto como con esas emociones así, pero se habla de los 5 venenos, ¿verdad? ujú, Que ya lo habíamos hablado también ajá, ajá. anteriormente. Pero, por ejemplo, entonces, en el mismo continuo está en un polo la ignorancia, en otro Mm, polo está la sabiduría. En un continuo está el apego, en el otro está el desapego, claro. o, ¿verdad? En uno está el enojo, del otro lado, el otro polo está la sabiduría que es del espejo, se llama. Ah, bueno, el de apego es discernimiento, perdón. Ujú, Em, el enojo con la sabiduría del espejo. Luego los celos o envidia con la sabiduría de que todo lo puede. Y después está la de, ¿cuál era la otra? Sí, ese es enojo, apego, no, ignorancia, apego, enojo. Ah, el ego, digamos, ¿cómo se llama? Como soberbia o como ajá. eso. Entonces, esa es, ¿cuál era la sabiduría de esa? Ahorita no me acuerdo. Ujú, Y después la de celos y envidia. Esa de celos y envidia es la que todo lo puede, por lo mismo que nosotros hablábamos la vez pasada, que usualmente esas emociones nacen cuando estamos viendo hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, cuando yo me comparo con otra persona y siento que esta persona es mejor que yo, de ahí puede surgir o admiración o envidia, que de nuevo son dos polos diferentes de la misma energía. Si sale la envidia, entonces básicamente la paso mal, es un sufrimiento porque estoy aferrándome a este yo que piensa que tiene que ser mejor y cuando ve que no es mejor, entonces tiene frustración y hay enojo y hay rechazo y hay un montón de cosas. claro. Pero si yo tengo admiración, entonces dentro del budismo se habla como de sentir ese regocijo por las habilidades de los demás o por el bienestar de los demás. Si a alguien le va bien, qué dicha que le va bien, no, Ujú, ojalá le vaya mal, ¿verdad? Eh, y eso es también desde un entendimiento, se llama sabiduría que todo lo puede porque es una sabiduría, es entender que todo esto se da por causas y condiciones, causa y efecto, que después lo ujú, hablamos también. ujú, Entonces, esta persona probablemente esté viviendo en este momento o tenga estas habilidades o tenga esta vida o lo que sea que yo admiro en este momento porque lo ha cultivado, ya sea en una vida pasada o en su propia vida. ujú. eh, y entonces tuvo las causas y condiciones para estar viviendo ese resultado. Y Ay, qué entonces bonito. yo, desde ese entender, es como si yo quisiera, yo puedo también Ujú. empezar a cultivar. Como una motivación, como una Exactamente. Por inspiración. eso es que Ajá. como esa sabiduría que todo lo puede, porque es un entendimiento que todas las cosas se pueden, entendiendo que llevan un proceso de, Ujú. de cultivar. Y que uno es capaz de hacerlo. Ajá, Que por qué uno no va a ser capaz de hacerlo si hay gente que lo hace y todos somos iguales. Ujú. exactamente. Todos tenemos la misma capacidad Ajá.
hacerlo. Sí, Muy entonces por bien. ahí va esa Ujú. polaridad también es súper importante. Ok. ¿Qué hora es? Sí, yo creo que lo vamos a tener que Ujú, dejar por aquí hoy porque ya nos agarró tardecito y vamos para la clase de yoga. ujú. Entonces, en el 4, la próxima hablamos de ritmo, causa-efecto y Y género. género. Ajá. Ujú. Sí, nos quedó como a la mitad. Súper bien. Sí, igual, bueno, si tienen comentarios, nos escriben, los ponen ahí en el video, en YouTube, en Spotify. Si hay algo que les gustó de este tema, si hay alguno que quisieran escuchar un poco más. Ujú. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a Nadia también por el espacio. Sí. Bueno, Y, y sí, gracias chiquillos. chao, que estén muy bien. Hasta luego.